el bicarbonato real, el bicarbonato estándar, la base buffer y, lo más importante, el exceso de base. Ya como estudiante en la Facultad de Medicina me había preguntado por qué si una acidosis metabólica es una acumulación de ácido no volátil o pérdida de base, y una alcalosis metabólica es una acumulación de base. ¿Por qué no determinar exactamente el ácido o base acumulados? La cantidad de ácido o base vertidos en la sangre, por así decir. ¿Por qué usar un parámetro indirecto como el bicarbonato estándar o el bicarbonato real? Así que junto con Knut Engel, mi compañero de trabajo durante varios años, realizamos una serie de experimentos añadiendo una cantidad cada vez mayor de ácido o base en muestras de sangre con diferentes concentraciones de hemoglobina. Una ilustración esquemática muestra las líneas de equilibrio de CO2 para 3 muestras con concentraciones de hemoglobina de 0, 10 y 20 gramos por decilitro, pero las 3 con un pH de 7.40 con PCO2 de 40 milímetros de mercurio. Añadiendo 15 milimol de ácido por litro, las líneas se desplazan al lado ácido y añadiendo base se desplazan al lado básico, pero el punto de intersección común se mantiene. Estos puntos de intersección forman una curva llamada curva del exceso de base. Se puede construir una curva similar mostrando la base buffer. Por tanto, cuando la sangre se equilibra con 2 presiones conocidas de dióxido de carbono y se traza la línea de equilibrio de CO2, el exceso de base se lee en el punto de intersección de la línea con la curva del exceso de base. La base buffer se lee en el punto de intersección con la curva de base buffer y el bicarbonato estándar, donde se cruza la PCO2 de 40 milímetros de mercurio. El bicarbonato real puede leerse proyectando el punto en un ángulo de 45 grados hasta la escala de bicarbonato. Hoy no le habría llamado exceso de base, le habría llamado exceso de iones de hidrógeno con signo opuesto, ya que la cantidad se refiere a la concentración de iones hidrógeno titulable. El término base es ambiguo. En la primera mitad del siglo pasado, una base era lo mismo que un cation y un ácido lo mismo que un anión. De modo que el equilibrio ácido-base era lo mismo que el equilibrio electrolítico, ilustrado aquí con columnas compensadas de cationes y aniones. Entonces, la base buffer se definía como los cationes que correspondían a los aniones buffer. Los últimos son bicarbonato, aniones proteicos con una contribución menor de aniones de fosfato. Hoy llamaríamos a los últimos las bases buffer, porque pueden unirse a un ion hidrógeno. La variación en la base buffer del valor normal, base buffer delta, es igual numéricamente al exceso de base. La base buffer se abandonó como medida de alteraciones metabólicas ácido-base hace unos 40 años,
hace unos 25 fue reintroducida con el nombre de Strong Ion Difference, diferencia de iones fuertes, por un químico canadiense, el Dr. Stewart. Sin embargo, un nuevo nombre no le da más relevancia como indicador de alteraciones metabólicas ácido-base. Pero es necesario recordar que no podamos haber una acumulación de iones hidrógeno sin simultáneamente haber una acumulación de algún anión o pérdida de algún cation para mantener equilibrio eléctrico. Es importante saber cuáles sean estos otros iones, sean lactato, cloruro, sodio o otro. El nomograma de curva y el método de equilibrio no fueron bien recibidos por todo el mundo. A un debate sobre el mejor indicador de una alteración metabólica ácido-base se le llamó el gran debate ácido-base transatlántico. Fue en Boston, especialmente con el Dr. Schwartz y el Dr. Rellman, donde se dijo que el bicarbonato real era una creación de Dios, mientras que el bicarbonato estándar, la base buffer y el exceso de base eran creación del hombre. No obstante, Enkel y yo y varios técnicos daneses fuimos muy bien recibidos en Nueva York en 1965, cuando nos contrató el Hospital Infantil de la Universidad de Columbia. El titular de uno de los periódicos fue una gran fuga de cerebros daneses. Sin embargo, el método de equilibrio de CO2 para la determinación de la PCO2 iba a ser pronto sustituido por el electrodo de PCO2, perfeccionado por profesor John Severinghaus, San Francisco, al que aquí vemos con 83 años. Hoy tiene 91 y todavía correspondemos por correo electrónico. En 1979, la Universidad de Copenhague, en el 500 años aniversario de su fundación, le nombró doctor honoris causa en medicina. Severinghaus utilizó una solución con baja concentración de bicarbonato de sodio como solución interna en el electrodo de PCO2 en lugar de agua destilada, y así mejoró enormemente el electrodo previamente descrito del Dr. Stowe. También construyó el primer analizador de pH gases en sangre que contenía un electrodo de PCO2, un electrodo de vidrio de pH y un electrodo de PPO2 tipo Clark, todos en el mismo baño de agua a 37 grados. Señor Ebbe Johansen de Radiometer fue el primero en automatizar la hidráulica del analizador de Severinghaus, creando el primer analizador automático de pH gases en sangre, el ABL1. El nomograma de curva diseñado para el método de equilibrio de CO2 no resultaba muy práctico cuando tanto el pH como la PCO2 se medían directamente. Por tanto, transformé el nomograma de curva en un nomograma de alineación. Se traza una línea entre el pH y la PCO2 y sus respectivas
en sus respectivas escalas y el exceso de base se lee en el punto de intersección de la línea con la cuadrícula del exceso de base a la concentración de hemoglobina apropiada. Ahora el nomograma se parecía mucho al de 15 años antes de Singer-Hastings de 1948, que tenía una cuadrícula para la CO2 total de sangre en el extremo izquierdo, la variable medida entonces, y una cuadrícula para la base buffer. El nomograma de Singer-Hastings era una ampliación del de 20 años antes de Van Slyke y Centroy de 1928. Este último fue utilizado ampliamente en muchos laboratorios, incluso en el laboratorio de Astor, para calcular la PCO2 a partir de la CO2 total medida con el aparato Van Slyke y el pH medido con electrodo de vitrio, hasta que descubrí un grave error en el nomograma que utilizábamos. El error es que la distancia entre la escala del bicarbonato y la escala del pH es menor que la distancia entre la escala del pH y la de la PCO2. Un estudio más detallado del nomograma revela que las tres escalas deben ser paralelas y la escala del pH debe estar exactamente centrada entre las otras dos. No quiero ni pensar en el número de valores erróneos de PCO2 que fue calculado en muchos laboratorios. En la publicación original, el nomograma es correcto, pero en una publicación posterior, textbook, libro de texto on Quantitative Clinical Chemistry de Peters y Van Slyke, el editor se tomó la libertad de mover las escalas un poquito para que el nomograma se ajustara mejor en la página. Aparentemente no sabía nada de nomografía. Con el desarrollo de los microprocesadores y los ordenadores, los nomogramas ya no son necesarios. Los modernos analizadores de gases en sangre realizan los cálculos de forma automática y impriman una tira con todas las cantidades medidas y derivadas. Ahora es más importante poder expresar las relaciones en forma algebraica adecuada para programación de ordenador. Las ecuaciones más importantes son la ecuación de Henderson-Hasselbalch, la ecuación de Van Slyke, la ecuación de la curva de disociación hemoglobina-oxígeno, que llamé ecuación TAN-H porque está basada en una función de tangente hiperbólica, y la ecuación de Haldane, que expresa la relación entre el oxígeno y el monóxido de carbono. No voy a explicar estas ecuaciones en detalle. La ecuación de Van Slyke se explica mejor gráficamente cuando la curva de equilibrio de CO2 de sangre se representa en un diagrama de pH bicarbonato conforme a Van Slyke. Resulta más o menos una línea recta. La pendiente de la línea beta es el valor buffer de los buffers no bicarbonato, la hemoglobina y las proteínas plasmáticas. La ordenada en el origen a un pH de 7.4 es el bicarbonato estándar de Van Slyke.
La variación del valor normal del bicarbonato estándar de Van Slyke expresa directamente el exceso de base, de modo que la ecuación de Van Slyke es la ecuación para esa línea. Yo publiqué la ecuación en mi tesis en 1963 y posteriormente decidí que el nombre apropiado era ecuación de Van Slyke. La ecuación de Henderson-Hasselbalch les resulta familiar a todos los estudiantes de fisiología. Se ilustra gráficamente con el mismo sistema de coordenadas que muestra la relación entre el pH, el bicarbonato y la PCO2. Hace unos 20 años compartí el premio Henderson-Hasselbalch con el profesor Paul Astor. El premio lo concedían conjuntamente la American Physiological Society y la Biomedical Engineering Society. Henderson, a la izquierda, fue profesor de química fisiológica en Harvard. Aplicó la ley de acción de masas a la disociación del ácido carbónico y enfatizó la importancia de este sistema buffer en la fisiología. Hasselbalch simplemente transformó logarítmicamente la ecuación de Henderson e introdujo el pH como variable en lugar de la concentración de iones de hidrógeno. Digo simplemente, pero de hecho, Hasselbalch publicó una serie de importantes artículos relacionados con la fisiología ácido-base y merece totalmente el reconocimiento de ser uno de los padres de la ecuación. Hasselbalch fue jefe del primer laboratorio de hospital de Dinamarca, pero le afectó profundamente la tragedia familiar de la muerte de su hijo a causa de una leucemia. A raíz de ello, abandonó su carrera médica y se retiró a una hacienda que había heredado. Más tarde publicó varios artículos sobre química agrícola, incluyendo estudios sobre el pH del suelo. Astro le invitó a visitar nuestro laboratorio en 1959, cuando acabábamos de desarrollar nuestro micrométodo. Él tenía entonces 85 años. Se ofreció voluntario para que le midiéramos su estado ácido-base. Así que le extraje una muestra de sangre capilar del lóbulo de la oreja. En Dinamarca elegimos tradicionalmente el lóbulo de la oreja en lugar de la punta del dedo. Y le pude mostrar los resultados tranquilizadores de un estado ácido-base perfectamente normal. Nuestro micrométodo supuso un gran avance para el diagnóstico de las alteraciones ácido-base en los recién nacidos. Con unas cuantas gotas de sangre capilar de una punción en el talón, podíamos determinar el pH, la PCO2 y el exceso de base, y poco tiempo después desarrollé un micrométodo para medir la saturación de oxígeno de la hemoglobina. Yo estoy especialmente orgulloso del método de recogida anaeróbica de sangre capilar. Estuvimos batallando con la coagulación en los tubos capilares durante varios días, incrementando la cantidad de heparina, agitando los tubos, etc. Y una tarde que estaba solo en el laboratorio, tuve la idea de meter un varita de hierro en el tubo y usar usar un imán externo para moverla.
Recuerdo que corrí inmediatamente a casa para decirle a mi mujer que había resuelto el problema. Este es mi propio dibujo de mi propia mano. Aún hoy, casi 50 años después, este método es utilizado por fabricantes de equipos de gases en sangre. Y Radiometer también utiliza el principio de un imán externo para mezclar la sangre en la nueva jeringa que tiene una bola de hierro cubierta de oro. Sieber Corning, ahora Siemens creo, fue de los primeros en incluir un sensor de glucosa y un sensor de lactato. Todos los analizadores producen un largo informe de datos medidos o calculados. El ABL 700 de Radiometer imprime incluso un pequeño gráfico del estado ácido-base para facilitar la interpretación de los datos. El problema ya no son las técnicas analíticas, ni el cálculo de cantidades derivadas. El problema ahora es la interpretación de tal cantidad de datos. A tal fin, los métodos gráficos siguen siendo útiles. He trabajado durante mucho tiempo en un programa informático para representar gráficamente el estado ácido-base y el estado de oxigenación de la sangre. Para ello, he contado con la inestimable ayuda de nuestro hijo mayor, Mats. Aquí está explicando el programa al profesor Severinghaus en una conferencia en Copenhague hace algunas decenas. Les daré unos pequeños detalles del programa y un ejemplo del uso. El programa se inicia con una pantalla de entrada y salida de datos. El menú ayuda tiene un manual y un libro de texto. El manual explica el uso del programa, por ejemplo, que los lugares por entrada de datos son amarillos, mientras los lugares de datos calculados son blancos. El libro de texto en línea explica la fisiología y enumera todas las ecuaciones esenciales, por ejemplo, la ecuación de Van Slyke. Los datos que mostraré corresponden a un hombre de 83 años, al que llamaré Mr. Pickwick, porque sufre el síndrome de Pickwick, obesidad, cianosis, hipoventilación y somnolencia, como Joe, el chico gordo de los papeles del Club Pickwick de Charles Dickens. Un diagnóstico más contemporáneo es el de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El paciente se puso tremendamente cianótico y perdió la conciencia en un vuelo de Nueva York a Copenhague. Fue trasladado de urgencia del aeropuerto a la unidad de cuidados intensivos, donde se le aplicó un respirador con 80% de oxígeno en el aire inspirado. Se le extrajo una muestra de sangre arterial y los datos se muestran en esta pantalla. Esta gran cantidad de datos es difícil de interpretar, así que voy rápidamente en la representación gráfica. Pulso el menú Ver y selecciono el gráfico ácido-base. Con el pH en el eje de abscisa y la PCO2 en el de ordenadas. Y vemos el punto rojo que representa sus valores en el área de alcalosis metabólica. Sin embargo, esto no indica que tenga una alcalosis metabólica primaria. Con la ventilación pasó del área
de hipercapnia crónica a lo largo de las líneas inclinadas de exceso de iones hidrógeno constante hacia el área de alcalosis metabólica. Es una alcalosis metabólica compensatoria. Después voy al menú ver y elijo el gráfico de oxígeno que tiene la PCO2 en el eje de abscisa y el contenido de oxígeno en el de ordenadas. El punto rojo que representa sus valores arteriales se muestra en la curva de disociación de oxígeno. Con un 80% de oxígeno en el aire inspirado, su presión parcial de oxígeno es normal, de 72 milímetros de mercurio. La capacidad de unión del oxígeno también es normal, ilustrada en la ordenada a la izquierda por la concentración de hemoglobina efectiva. La afinidad hemoglobina-oxígeno expresada por el valor de la P50, la presión parcial a una saturación del 50%, también es normal. Lo que es más importante, la presión parcial de extracción de oxígeno, indicada por la PX, es normal. La PX es una cantidad que hemos introducido. Es la presión parcial de oxígeno obtenida cuando se extraen 50 mililitros de oxígeno por litro de sangre. Si la PX es demasiado baja, menos de 26 milímetros de mercurio, hay riesgo de hipoxia tisular global, a menos que podamos reducir la tasa de consumo de oxígeno del paciente o incrementar su rendimiento cardíaco. Notamos que tiene un shunt veno arterial elevado. Nos puede. El shunt es de 34%. Es un indicador de la severidad de su enfermedad pulmonar. Cuando llegó, el jefe médico se dio cuenta de que el paciente no necesitaba el respirador. Y cuando se le retiró el respirador, una nueva muestra de sangre arterial reveló que el médico tenía razón. Ahora el punto que representa el estado ácido-base cae en el área de hipercapnia crónica como se esperaba. El punto se desliza a lo largo de la línea de constante exceso de iones hidrógeno. El gráfico del oxígeno muestra que la PO2 desciende notablemente a 50 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno baja hasta 79%. El paciente presenta una cianosis severa y en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos a una paciente con una saturación de oxígeno inferior a 90% se le administraría inmediatamente un suplemento de oxígeno. Sin embargo, la presión parcial de extracción de oxígeno, PX, es normal, lo que indica que no es necesario el suplemento de oxígeno. La explicación es que la P50 aumenta y compensa la disminución de la presión parcial de oxígeno. La P50 aumenta porque ha disminuido el pH, como vimos en la carta ácido-base. Si el paciente no necesita suplemento de oxígeno,
¿Cuál fue entonces el problema en el avión? El problema es que la presión de cabina se reduce en un 20% en los vuelos transoceánicos. Podemos calcular cuál será su efecto. La cantidad más importante, PX, resulta ahora inferior a 26 milímetros de mercurio. Eso indica un riesgo severo de hipoxia tisular global, a menos que el paciente pueda incrementar notablemente su rendimiento cardíaco. La causa de la PX baja es que la PO2 del aire inspirado ha descendido un 20% desde el nivel del mar. La caída en la PO2 desde el aire inspirado hasta el aire alveolar es, a grosso modo, igual a la PCO2. Es decir, su hipercapnia aumenta ese espacio. La siguiente caída del aire alveolar a la sangre arterial es debida al shunt venoarterial, que asumimos sigue siendo 34%. En conjunto, la PO2 arterial ha caído hasta 32 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno solo es de un 50%, por lo que no sorprende que el paciente presentara una cianosis severa en el avión. Cuando se extraen 50 mililitros de oxígeno por litro de sangre arterial, el valor de PX baja hasta 21 milímetros de mercurio. Eso indica una hipoxia tisular global severa, lo que explica su pérdida de conciencia. Podemos comparar el estado de oxigenación antes y después de que descendiese la presión barométrica y observar los cambios drásticos debido a ese pequeño cambio en la PO2 inspirada. En el vuelo de regreso a Nueva York habrá que administrar al paciente un suplemento de oxígeno. Podemos calcular cuánto oxígeno necesitará. Cuando aumenta el contenido de oxígeno en el aire inspirado hasta 27%, vemos que la presión parcial de oxígeno del aire inspirado es la misma que al nivel del mar. Y vemos que es suficiente para mantener un valor de PX normal. Un 27% de oxígeno en el aire inspirado se obtiene fácilmente aplicando una sonda nasal y un suministro de oxígeno de 2 litros por minuto. Este ejemplo ilustra brevemente algunas de las aplicaciones del programa informática que llamo algoritmo del estado de oxigenación, con el acrónimo OSA, el mismo que el mío. El programa se puede descargar de mi página web que vimos aquí. El ion hidrógeno, dióxido de carbono y oxígeno de la sangre. Es necesario descargar todas las primeras 5 partes del programa en el mismo archivo. En resumen, les he mostrado un caso de un paciente de avanzada edad y varias fotos de ancianos caballeros. Y yo también me estoy haciendo mayor. Con la edad, los intereses cambian
como vemos en esta pequeña viñeta de Maruska. No obstante la edad, los franceses siempre preguntan, ¿où est la femme? ¿Dónde está la mujer? Aquí está. En Granada, unos años atrás, mi ayuda y mi apoyo, que sigue tan joven como hace 55 años. Muchas gracias.